Buenas tardes, estamos en la materia de publicidad y relaciones públicas y el tema de hoy es relaciones públicas en situaciones de crisis. Vamos a esperar unos minutitos para darle oportunidad a los compañeros de que se puedan unir para iniciar con clase. Muy buenas tardes a todos. Hoy abordaremos uno de los temas más sensibles, estratégicos y complejos dentro de la comunicación corporativa, que son las relaciones públicas en situaciones de crisis. Este tema es esencial porque ninguna organización, sin importar su tamaño o prestigio, está exenta de enfrentar una crisis. Y en el contexto productivo de México y Nuevo León, donde la reputación institucional influye directamente en la economía y en la confianza social, la gestión comunicativa durante una crisis puede determinar la supervivencia misma de una empresa. En el ámbito de las relaciones públicas, las crisis no se mide por la magnitud del problema, sino por la forma en que la institución responde a él. Una respuesta mal gestionada puede amplificar el daño, mientras que una comunicación asertiva puede incluso fortalecer la reputación. De esto se trata la verdadera estrategia de crisis, comunicar con inteligencia, empatía y oportunidad. México, con su diversidad empresarial y su contexto social cambiante, presenta un terreno fértil para analizar cómo la comunicación puede convertirse en un escudo o en una amenaza, y Nuevo León, como motor industrial y tecnológico del país, se ha visto en múltiples ocasiones ante la necesidad de gestionar situaciones críticas donde accidentes industriales hasta conflictos laborales o controversias mediáticas. La relación entre empresa, medios y sociedad es dinámica en tiempos de crisis. Esa relación se pone a prueba. Por eso un profesional de relaciones públicas no solo es un portavoz, sino una estrategia que construye confianza en medio del caos. Hoy en esta clase comprenderemos cómo se diseña y se ejecuta una comunicación de crisis, cómo se manejan los mensajes clave y sobre todo cómo se restaura la reputación. Una vez que la tormenta ha pasado,
Veremos ejemplos internacionales y locales y analizaremos errores emblemáticos y aprenderemos cómo aplicar buenas prácticas al contexto de nuestras propias organizaciones y comunidades. Al finalizar, el objetivo es claro, que cada uno de ustedes pueda visualizar las relaciones públicas no como una información o función decorativa, sino como una herramienta estratégica que protege los activos más valiosos de cualquier institución, su credibilidad y confianza. ¿Por qué son críticas las relaciones públicas en crisis? Cuando una crisis estalla, lo primero que se tambalea no siempre es la operación o las finanzas, sino la reputación. La opinión pública es el volátil. Y en la era digital, una noticia negativa puede propagarse más rápido que cualquier respuesta institucional. Aquí es donde las relaciones públicas adquieren un papel decisivo. El impacto directo de una crisis puede traducirse en pérdidas económicas, despidos o sanciones, pero el daño reputacional puede durar años. En México, donde muchas empresas dependen de la percepción social y la confianza del consumidor, una mala gestión comunicativa puede fracturar relaciones construidas durante décadas. Además, nuestra estructura económica tiene una vulnerabilidad particular. Dependemos de cadenas de suministro y contextos sociales muy sensibles. Por ejemplo, una huelga o una acusación ambiental en una planta industrial de Nuevo León puede afectar exportaciones, proveedores y hasta la imagen del Estado. Los retos comunicativos en crisis son múltiples. La falta de información, rumores, pánico interno, presión mediática y desconfianza pública. En estos momentos, la transparencia y la rapidez son más valiosas que el silencio. La gente no espera perfección, espera verdad. En este sentido, las relaciones públicas deben de actuar como un puente entre la organización y sus públicos empleados, clientes, medios, autoridades y comunidades. Cada grupo tiene necesidades diferentes de información y cada segundo cuenta. Cuando una empresa responde con claridad, empatía y responsabilidad, no solo controla el daño, sino que transmite solidez institucional y esto en el sector productivo de Nuevo León puede marcar la diferencia entre perder contratos o mantener la confianza de socios internacionales. Por eso decimos que las relaciones públicas no solo gestionan información, gestionan percepciones, y las percepciones en el mundo actual son el valor más caro de cualquier organización.
Una disculpa. Características del contexto productivo en Nuevo León. Para entender cómo se manejan las crisis en la región, primero debemos comprender el entorno en el que se operan las empresas de Nuevo León. Este estado se distingue por su orientación industrial, manufacturera y exportadora con una fuerte vinculación a los Estados Unidos. Empresas automotrices, acereras, tecnológicas y logísticas forman parte del ecosistema económico. Esa complejidad implica riesgos comunicativos importantes. Un fallo operativo o una denuncia ambiental puede escalar rápidamente y afectar no solo a una empresa, sino a toda la cadena de valor regional. Por eso las estrategias de relaciones públicas deben anticiparse a estos escenarios. En el ámbito laboral, México enfrenta una tasa de informalidad superior al 54%, lo que significa que las crisis no solo afectan a las grandes industrias, sino también a los proveedores informales o subcontratos en Nuevo León. Una comunicación deficiente hacia estos actores puede derivar en desinformación, miedo o desconfianza. El reto comunicativo no se limita a lo externo. La comunicación interna muchas veces descuida. Es determinante un empleado informado es un aliado. Un empleado desinformado puede convertirse en una fuente de rumores. Las empresas medianas y grandes de la región lo saben. Los sindicatos, las comunidades vecinas, los medios locales y los inversionistas exigen respuestas coherentes, inmediatas y empáticas. En momentos de crisis, no basta con controlar el daño, hay que mostrar liderazgo comunicativo. Por eso, el contexto productivo de Nueva León exige profesionales de la comunicación, preparados, éticos y con capacidad de reacción. La velocidad de respuesta define el éxito o fracaso de la gestión. En este entorno, las relaciones públicas no son una inversión estratégica, no son un lujo corporativo. Son una necesidad operativa que protege el valor intangible más grande de una empresa, su reputación institucional. Elementos clave en la gestión de crisis. Toda gestión de crisis efectiva se sostiene sobre tres grandes pilares: comunicación transparente, vocería oficial y manejo adecuado de los medios digitales. Cada uno de ellos requiere estrategia, coherencia y entrenamiento. La transparencia es la base de la credibilidad, en que en momentos de incertidumbre las personas necesitan información veraz y oportuna. Cuando una empresa oculta datos o emite mensajes contradictorios, la confianza se pierde. Ser transparente no significa decirlo todo, sino comunicar lo necesario con responsabilidad. El segundo elemento es la vocería oficial. En toda crisis debe existir una sola voz institucional que hable con autoridad y empatía. Un ejemplo recordado fue el caso de Frida Sofía en el sismo del 2017, donde la falta de una vocería clara provocó una confusión nacional. En el ámbito empresarial, tener un portavoz entrenado es esencial para evitar contradicciones.
y fortalecer la narrativa. Los medios digitales, por su parte, son una espada de doble filo. Pueden ser herramientas de control narrativo o multiplicadores de caos. Una gestión digital proactiva implica monitoreo constante, respuesta rápida y lenguaje humano. En el contexto de Nuevo León, donde la digitalización empresarial crece cada año, las redes sociales son tanto una oportunidad como un riesgo. Por eso los comunicadores deben saber equilibrar la inmediatez con la veracidad. Finalmente, un buen plan de crisis no se improvisa, debe estar definido antes de que las crisis ocurran, con roles claros, protocolos de respuesta y simulacros comunicativos. Así cuando la emergencia llega, la institución ya sabe qué hacer y cómo comunicarlo. Caso práctico, crisis Toyota. Lecciones para el sector mexicano. El problema, defectos técnicos en aceleradores causaron múltiples accidentes mortales a nivel global. La mala gestión, ocultamiento inicial y falta de comunicación transparente que generaron crisis reputacional severa y pérdidas millonarias. Y lección clave, la anticipación, comunicación constante y empatía genuina con clientes son vitales para mitigar daños corporativos. Analicemos un caso emblemático, la crisis de Toyota en 2010. Este gigante automotriz enfrentó un escándalo global debido a los efectos en los aceleradores de varios modelos, lo que provocó accidentes fatales y la pérdida de vidas humanas. El problema no fue solo técnico, sino comunicativo. Toyota tardó en reconocer el error y optó por minimizarlo en los medios. Esa decisión le costó millones en pérdidas, la caída temporal de sus acciones y lo más grave, la confianza de sus consumidores. La lección que nos deja este caso es profunda. En una crisis, el silencio o la negación agravan el daño, la empatía, la transparencia y la rapidez es la respuesta. Son los pilares de una comunicación responsable. Después de reconocer sus fallas, Toyota rediseñó su estrategia, implementó programas globales de seguridad, capacitó a su personal en manejo de crisis y transformó su cultura corporativa hacia la transparencia. Con el tiempo recuperó su posición de liderazgo. Este caso demuestra que incluso las corporaciones más sólidas pueden caer si fallan en la gestión comunicativa, pero también muestra que la recuperación es posible cuando se asume responsabilidad. Para nosotros en México, este tipo de casos internacionales son referencias valiosas. Nos enseñan que los errores comunicativos no se distinguen tamaño ni sector y que la única defensa es la preparación. En síntesis, Toyota nos recordó que toda crisis en realidad es una oportunidad de reinventar la confianza. Caso local, crisis económica 2009-2010.
Regresemos al contexto nacional. Entre 2009 y 2010, México vivió una de las peores crisis económicas recientes. La caída de exportaciones afectó directamente a los estados industriales y Nuevo León fue uno de los más golpeados. Durante esos meses el flujo de información era caótico. Mensajes contradictorios del gobierno, declaraciones improvisadas y falta de comunicación con el sector empresarial generaron un clima de incertidumbre. Sin embargo, algunas empresas lograron sobreponerse mejor que otras. ¿Por qué? Porque mantuvieron una comunicación clara, honesta y proactiva con sus empleados y socios. Empresas como Ternium, FEMSA o Cemex, por ejemplo, aplicaron estrategias de comunicación interna para sostener la moral y la confianza de su personal, mientras otras optaban por el silencio entre estas compañías que publicaban reportes semanales, mensajes de sus directivos y actualizaciones constantes sobre la situación. Ese flujo de información fortaleció su reputación y redujo la ansiedad colectiva. Este caso local nos enseña que en tiempos de incertidumbre la transparencia no debilita, fortalece. En momentos difíciles el silencio institucional se interpreta como desinterés o miedo. La lección es simple pero poderosa. Las crisis no destruyen por sí mismas, lo que destruye es la mala comunicación durante la crisis. Buenas prácticas para el contexto de Nuevo León. Para el entorno productivo regiomontano, la gestión profesional de crisis requiere de cuatro buenas prácticas fundamentales: preparación anticipada, capacitación, monitoreo y transparencia. La preparación anticipada significa tener un plan de comunicación por escenarios. Las empresas deben prever posibles riesgos, accidentes, quejas, filtraciones y definir previamente qué decir, cómo decirlo y quién lo dirá. La capacitación continua es igual de importante. Los voceros deben ser entrenados para responder bajo presión y mantener la calma y proyectar empatía. Un vocero bien preparado puede contener una crisis, uno improvisado puede multiplicarla. El monitoreo activo de medios y redes sociales permite detectar riesgos antes de que se conviertan en crisis. En Monterrey ya existen agencias especializadas que usan inteligencia artificial para identificar menciones negativas y responder a tiempo. Finalmente, la transparencia integral es la base de toda comunicación sólida. Ser honestos con empleados, clientes y comunidades genera un capital invaluable: la confianza. Estas prácticas no son teoría, son inversión. Cada minuto invertido en planear una respuesta de crisis ahorra días de caos y desgaste institucional cuando las crisis llegan.
Reflexiones finales. Pilar estratégico. Las relaciones públicas en crisis constituyen un elemento fundamental para la supervivencia y crecimiento empresarial sostenible. Contexto complejo. En México y en Nuevo León, la complejidad del entorno socioeconómico exige comunicación responsable. En conclusión, las relaciones públicas en crisis, con mucho más que manejo mediático, son una disciplina estratégica que asegura la continuidad, reputación y sostenibilidad de una organización. El contexto mexicano y especialmente el de Nuevo León exige comunicadores éticos, sensibles y preparados para actuar con rapidez y precisión. En tiempos de crisis, cada palabra cuenta y cada silencio también comunica. La comunicación en crisis requiere humanidad, no basta con decir lo correcto, hay que decirlo con empatía y coherencia. Las audiencias no perdonan la mentira, pero sí valoran la honestidad. Por eso en los casos globales como Toyota y los locales como la crisis del 2009 nos enseñan lo mismo. Quien comunica con transparencia sobrevive, quien oculta se desploma. Formar profesionales capaces de gestionar estas situaciones es una prioridad educativa. En este salón estamos formando no solo comunicadores, sino guardianes de la confianza institucional. Y bueno, con esto cerramos la sesión de hoy. La comunicación en crisis no solo salva marcas, salva reputaciones, empleos y muchas veces futuros enteros. Muchas gracias por su atención. Cualquier cosa, duda, pregunta, saben que estoy por medio del chat de la plataforma. Y sin más, muchas gracias. Bonita tarde.